Cordial saludo. Mi nombre es Víctor Montano. En compañía de Laura Silva y John Farid les hablaremos de las falacias 9, 10 y 11, las cuales consisten en el argumento ad populum, la apelación a la emoción, el argumento ad misericordiam, la apelación a la piedad, y el argumento ad baculum, la apelación a la tristeza. Este argumento ad populum, proveniente etimológicamente del latín y que significa dirigido al pueblo, esta falacia implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene en general la gente, en lugar de un argumento por sí mismo. Este carece de evidencia y de argumentos racionales. Esta falacia trata de manipular las emociones de un público, excitando el entusiasmo, la ira o el odio. Este argumento ad populum tiene la siguiente estructura. Persona X afirma P. Persona X presenta contexto emocional favorable para la mayoría. Por lo tanto, P. Es decir, si una persona afirma que el coronavirus no es tan letal, esta misma persona que hace la afirmación luego presenta un contexto lleno de emociones que favorezcan este público. Por lo tanto, este público va a terminar aceptando la afirmación de que el coronavirus no es tan letal. Este argumento es el favorito de los propagandistas o demagogos y suele presentarse con frecuencia en las agencias de publicidad, en donde intentan asociar un producto con cosas que probablemente o posiblemente nosotros aceptemos o nos llegue a excitar de forma considerable. Como ejemplo, el espacio de un gimnasio, está relacionado o asociado con la persona atlética, musculosa y saludable. O incluso el cereal que comemos en la mañana se suele asociar con la juventud. Este argumento también se puede presenciar en la política, en donde tratan de manipular al público con frases relacionadas con el amor patriótico del país. Frases como menos impuestos, más salario mínimo por un país solidario, por un país equitativo. Estas son mis propuestas para construir el país que soñamos. Estas frases dejan que el público interesado se deje llevar por una emoción de patriotismo, en donde les hace deducir que este es el gobierno que necesitan. De una u otra manera, estos recursos penetran en nuestra conciencia y hasta en nuestro subconsciente, manipulándonos para lograr ciertos propósitos mediante incansables apelaciones a las emociones de todo tipo. El uso extendido de ciertos productos no significa que sea satisfactorio. La popularidad de una determinada política pública no demuestra su corrección. El hecho de que una cantidad de personas aprueben una opinión no la hacen verdadera. Un ejemplo breve de esto es cuando decimos que cierto cantante es el mejor porque tiene demasiados views o likes en YouTube o en una red social. Muchas gracias. Buenas compañeros, espero se encuentren muy bien todos en estos momentos. Mi nombre es Joan Farid Muñoz Ramos y en este momento, en este espacio, tengo el placer de exponerles a ustedes la falacia ad misericordia. A nuestro grupo le tocaron, o le correspondieron, mejor dicho, tres falacias diferentes, las cuales fueron la falacia ad populum, la falacia ad misericordiam y la falacia ad baculum. El argumento o la falacia ad misericordiam proviene del latín y significa la apelación a la misericordia o la apelación a la piedad como tal. Es una falacia que, como su nombre lo indica, apela a los sentimientos y apela a las emociones para contrarrestar o contraer un argumento como tal. Se utiliza mucho, los abogados de defensores lo utilizan mucho en los estrados de justicia para dictaminar el estado del sentenciado como tal. De esta manera, el jurado, pues, dependiendo de los argumentos emocionales de la falacia misericordia que dé el abogado, el jurado determina si la persona es culpable o no lo es.
Generalmente se le toma como una falacia no lógica, ya que suele utilizarse más que todo para evitar o para sentenciar una persona como tal, o para dar un castigo. Y se le considera una falacia no lógica, ya que muchas veces los argumentos que se dan para valer esta falacia como tal son ridículos, son irrelevantes o llegan a ser o sea, llegan a sonar bastante como fuera de lugar, ¿sí? Porque, o sea, las personas se dejan llevar por su sentimentalismo y ya empiezan a dar argumentos bastante ilógicos y no es la síntesis como tal de la argumentación. Para darles un ejemplo que hay en el libro como tal, y es que en un momento dado un hijo mató a sus padres con un hacha y al momento de darle la sentencia, el abogado empezó a apelar a las emociones, empezó a apelar a la falacia de misericordia, dándole los argumentos al jurado de que la persona se iba a quedar huérfana si, si le daban la sentencia como tal. Es un ejemplo muy claro de lo que es la falacia de misericordia, ya que es un argumento muy ridículo. Pues si la persona se queda huérfana o no se queda huérfana, pues eso no, como tal, no corresponde a un problema con el jurado, porque el problema como tal es que él asesinó a sus padres. Otro argumento que se puede utilizar en estos momentos de la falacia misericordia y puede ser como todo en el contexto y en el marco del paro nacional que tenemos en estos momentos, y es que se ha escuchado o he escuchado mencionar o he leído algunos políticos, algunos medios de comunicación, ¿sí? Que apelan a esta falacia, la falacia misericordia, para dar un parte bueno, ¿sí? Sobre la Policía Nacional. Entonces, apelan a las emociones para pues llegar a las personas y llegar a los intermediarios, a las personas que les están leyendo, que los están escuchando, y de esta manera hacen ver que la policía está haciendo acciones buenas, está haciendo cosas buenas por la comunidad, cuando realmente pues la represión y toda la violencia que se está viviendo en el Estado en estos momentos en Colombia por parte de la policía pues se ha visto de una manera bastante gradual. Quiero recalcar de que obviamente no son todos los policías, porque no debemos de generalizar como tal en una situación como estas, pero sí se han visto tanto políticos como radios, como medios de difusión nacional apelando a estos sentimientos, a estas emociones para dejar de ver como tal la realidad que está pasando en muchas ciudades del país. Entonces, compañeros, brevemente es la falacia ad misericordia. Espero que haya sido de su agrado la exposición y que haya sido, pues en este tiempo tan corto, haya sido expuesta correctamente. Espero se encuentren muy bien y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Laura Silva, soy una de las integrantes del grupo al cual le correspondió las falacias. Existen tres tipos de falacias que son ad populum, ad misericordiam y ad baculum, que fue la que me correspondió a mí. Entonces les voy a decir que una falacia es un tipo de razonamiento lógicamente inválido, pues en su procedimiento o premisas son erróneas. Puede ser un producto de un error o de la intención de engañar o convencer al interlocutor, por lo cual habitualmente son usadas como argumentos válidos en discursos políticos, publicitarios, entre otros. Una de sus características principales es que parecen ser verdaderas, pero no lo son falsas o son engañosas. Entonces, ad baculum nos dice que es una falacia que sostiene la validez de una premisa a partir de la amenaza de violencia, coacción o amenaza que no aceptarla representaría para el interlocutor o adversario graves consecuencias. Cuando usamos la fuerza o la amenaza de hacer uso de ella,
en un argumento se comete la falacia conocida como argumentum ad baculum. Realmente no estamos representando argumentos, sino amenazando o apelando al miedo para que acepte la validez de alguna conclusión. Quien argumenta puede no amenazar directamente, sino en forma válida o que sus palabras puedan contener una disimulada amenaza calculada para ganar el asentamiento o el apoyo, por lo menos de aquellos a quienes se dirige en su momento. Uno puede pensar que nadie es engañado por este tipo de argumentos. La parte amenazada puede comportarse como se le pide, pero a fin de cuentas no es forzada a aceptar la verdad de la conclusión. A esto han respondido varios filósofos del fascismo italiano del siglo XX, que la verdadera persuasión puede hacer uso de diferentes instrumentos, de los cuales la razón es uno y el chantaje es otro. Pero una vez que el oponente sea persuadido, verdaderamente se sostienen, podemos olvidarnos del instrumento de la persuasión que utilizamos. Ese punto de vista fascista parece orientar a muchos de los gobernantes del mundo y en la actualidad, pero el argumento de ad baculum, confianza en el chantaje o en la amenaza de uso de la fuerza bajo cualquier forma, es inaceptable por la razón. Entonces les voy a dar 3 ejemplos para que entendamos un poco sobre el tema. El primer ejemplo es: los tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. El segundo ejemplo: no vengas a trabajar a la tienda con ese piercing, recuerda que aquí el que manda soy yo. Será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. Muchas gracias, compañeros, que tengan buen día.